acuérdense que están representados por el seno, en este caso aórtico, y el seno carotidio. Ahí están dos. El seno aórtico y el seno carotidio, sobre todo a nivel de la carótida interna. Miren, al inicio de la carótida interna es donde está el seno carotidio, ¿ya? Entonces, cuando la presión se eleva, ahí viene el reflejo, porque estos varoreceptores son de alta presión, Entonces, cuando la presión se eleva, chicos, el seno aórtico y el seno carotidio mandan señal ¿a quién? Al bulbo raquídeo, que es nuestro centro vasomotor. Entonces le mandan la información al bulbo a través de nervios. El seno carotidio manda al bulbo la información a través del glosofaringio y el seno aórtico manda la información a través del vago. Entonces el vago y el glosofaringio son los que llevan la información de los senos diciéndole al bulbo raquídeo, al núcleo del tracto solitario, que es el núcleo sensitivo, de que la presión está elevada. Entonces el bulbo raquídeo responde, porque es el centro vasomotor. Entonces dice, si la presión está elevada, entonces mi respuesta, ¿qué debe ser? Bajar la presión. ¿Cómo vamos a bajar la presión? Bloqueando al simpático y estimulando al parasimpático. Esa es la respuesta del bulbo. Entonces, si tú bloqueas al simpático, estás bloqueando al corazón, ¿no es cierto? Porque recuerden que el tono simpático excita al corazón. Pero si estás bloqueando, estás bajando la frecuencia cardíaca, estás bajando la fuerza de contracción. Y además, al bloquear el tono simpático de los vasos, que predomina la vasoconstricción, vas a hacer esto, vasodilatación. Con lo cual baja la resistencia y por ende baja la presión arterial. ¿Ya? Porque recuerden algo, la presión arterial es igual a gasto por resistencia vascular. Esa es la fórmula de la presión, gasto por resistencia. Entonces, si tú bajas la presión, si tú bajas la resistencia, bajas la presión. Si tú bajas el gasto, bajas la presión. Entonces, al bloquear el simpático, estás bajando la frecuencia cardíaca y bajas el gasto. Al bloquear el simpático, estás haciendo vasodilatación, con lo cual bajas la resistencia y con lo cual bajas la presión. Entonces, eso es lo más importante, mire, bloquear al simpático. ¿Para qué? Para bajar la presión arterial. ¿Qué es lo que quieres hacer? Porque tu presión estaba elevada. Ahora, al estimular el parasimpático, el vago, ¿qué hace? El vago lo que va a hacer es deprimir más al corazón. O sea, bajar más tu frecuencia, bajar más tu fuerza de contracción y bajas el gasto cardíaco y por ende bajas la presión. Y no tiene mucha relevancia a nivel de los vasos. ¿Ya? Por ahí que algunos hacen vasodilatación. ¿Ya? Pero lo más importante para bajar la presión, acuérdense, es bloquear al simpático. Eso es lo más importante. Entonces, esa es la respuesta del bulbo. Bloquear al simpático y estimular al parasimpático, con lo cual al final bajamos la presión. Este es un arco reflejo que actúa de manera rápida, en segundos. Se produce este reflejo para regular la presión a corto plazo. Pero el que regula la presión a largo plazo es el riñón, con el famoso sistema renina-angiotensina-aldosterona, muy conocido por ustedes y que lo vamos a reforzar. Pero recuerden que el hígado produce este metabolito de 14 aminoácidos, que es el angiotensinógeno. Luego, este angiotensinógeno, miren, por esta enzima llamada renina, se convierte en angiotensina 1. O sea, la angiotensina 1, ¿no es cierto?, es el producto de la renina, ¿no? La renina, miren cómo rompe los 4 últimos aminoácidos del angiotensinógeno y se convierte en angiotensina, que va a tener 10 aminoácidos, la angiotensina 1. Entonces, la renina es la enzima que inicia la cascada, porque convierte angiotensinógeno en angiotensina 1. ¿Y dónde se produce la renina? Acá, en las llamadas células yuxtaglomerulares, que están relacionadas a la arteriola aferente. A la arteriola aferente. Están relacionadas a la arteriola. Porque el principal estímulo para producir renina, recuerden, es la hipoperfusión del riñón.
O sea, cuando le llega menos sangre al riñón, cuando le llega menos sangre a la arteriola aferente, la célula yuxtaglomerular se activa y libera renina. También el estímulo de la mácula densa, también el estímulo de los receptores beta-1 adrenérgicos aumentan la secreción de renina. Miren que el beta-1 no solo está en el riñón, en el corazón, sino también en el riñón. Entonces, acuérdense de eso. ¿Ya? Estos son los 3 estímulos para la célula yuxtaglomerular para producir renina, pero el más importante es la hipoperfusión renal. Ese es el más importante. Entonces es que inicia la cascada, convierte la angiotensina 1 y luego el endotelio, antes se decía solo de los vasos pulmonares, ahora se sabe que todo el endotelio de los vasos tienen esta aminopeptidasa, que es la ECA. Y la ECA va a convertir la angiotensina 1 en angiotensina 2, rompiéndole los 2 últimos aminoácidos. Por eso la angiotensina 2 es un octapéptido, y es el metabolito activo que va a hacer todo, ¿correcto? Acuérdense entonces que la angiotensina 2 es el metabolito activo, que es el que va a hacer todas las funciones del sistema renina, como por ejemplo, ir a la corteza suprarrenal y aumentar la secreción de aldosterona. Ahí está. También aumentar el tono simpático. También aumentar la volemia, ¿no? Porque aumenta la reabsorción de sodio. Aumentar el centro de la sed. Hace vasoconstricción. Es un potente vasoconstrictor y este es el efecto más precoz, la vasoconstricción. Es un potente vasoconstrictor, así como la endotelina que habíamos comentado. Entonces hace vasoconstricción, aumenta la aldosterona, aumenta el tono simpático, aumenta la volemia, aumenta la sed. ¿Todo con qué finalidad? Para aumentar la presión arterial. Por eso este sistema renina, angiotensina, aldosterona está muy activado en los pacientes que tienen hipertensión arterial. O se activa de manera fisiológica cuando hay hemorragia, cuando estamos en shock hipovolémico. Porque miren qué es el resultado final, elevar la presión, elevar la volemia. Por eso cuando sangramos, cuando tenemos hemorragia, este sistema se activa, pero es a largo plazo, recuerden. No es un sistema que se activa a corto plazo, es a largo plazo. Y de manera deleteria, ya el sistema renina, es decir, la angiotensina 2, produce fibrosis del corazón, remodelado, produce trombosis, produce inflamación, esto ya de manera patológica. Entonces produce remodelado cardíaco, trombosis, inflamación, oxidación, etc. También la angiotensina 2, a través de sus receptores, todos estos efectos lo hace a través de sus receptores AT1. Esos son los receptores malos. El AT1 de la angiotensina 2 es el que va a hacer todos estos efectos deleterios. Ya está. Entonces, este es el famoso sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, acá vamos a ver los fármacos que bloquean el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿ya? Y tenemos 3 grupos de fármacos acá. Los que directamente inhiben a la renina, ¿ya? Los famosos YECAs, ¿no es cierto? Los que te bloquean a la ECA, que ya saben está presente en el endotelio de los vasos, y los ARA2, o también llamado BRAT, porque son los que bloquean los receptores de la angiotensina 2, que vienen a ser los receptores AT1. Entonces, miren, a 3 niveles diferentes podemos bloquear lo que viene a ser el sistema renina, ¿no? Dentro de los inhibidores directos de la renina tenemos el famoso alisquiren, ¿ya? Ese es el fármaco que tienen que recordar, el alisquiren. De los YECAs, bueno, bien conocidos por ustedes, ¿no? Captopril, enalapril, lisinopril, ¿ya? De los ARA2 o BRAT, que son los que bloquean los receptores malos, los receptores AT1, tenemos valsartán, candesartán, losartán. ¿Ya? Valsartán, candesartán, losartán son los famosos BRAT o ARA2, que son los que bloquean los receptores AT1 de la angiotensina 2. Muy bien.
ya tenemos entonces o ya conocemos el mecanismo de acción. Entonces, en el caso del alisquirén, como te bloquea arriba directamente a la renina, entonces te das cuenta que el alisquirén va a producir disminución de angiotensina 1, disminución de angiotensina 2, porque bloquea desde arriba, ¿no? En el caso de los IECAS hay algo especial que quiero que recuerden. Los IECAS te van a disminuir la síntesis de la angiotensina 2 porque bloquean la enzima que lo produce, que es la ECA. Pero también una función de la ECA, miren por acá, es que metaboliza la bradicinina y lo convierte a péptidos inactivos. Recuerden que la bradicinina es un vasodilatador, trabaja con el óxido nítrico. Entonces, al bloquear también acá la ECA, entonces, ¿qué vamos a producir? Aumento de bradicinina. Entonces, ese es un efecto importante de los IECAS. Bajan la angiotensina 2, que es un potente vasoconstrictor, y aumentan bradicinina, que es un potente vasodilatador. Y los BRAD no tienen nada que ver con los de arriba. Los BRAD o ARA2 bloquean los receptores. Por lo tanto, acá no hay aumento de bradicinina, no hay aumento de otros metabolitos. Entonces acá la bradicinina, ojo, en el caso de los ARA2, está normal. ¿Ya? Está normal. Ya está. Eso es importante recordarlo para ver sus efectos adversos, como vamos a ver. Ya está. Entonces ya sabes el mecanismo de acción, ahora veamos las indicaciones. ¿Ya? ¿En dónde utilizamos estos fármacos? Miren, estos fármacos son importantes en el paciente con falla cardíaca. ¿Ya? Son los fármacos que bajan la poscarga, ¿ya? Son los fármacos que bajan mortalidad en el paciente con falla cardíaca. También se utilizan en los pacientes diabéticos para la nefropatía diabética. Recuerden que son fármacos antiproteinúricos, entonces en microalbuminuria, proteinuria, también son de elección. Son antihipertensivos, justamente el paciente hipertenso diabético, el paciente hipertenso con falla cardíaca, hay que darle IECA por esas indicaciones que hemos mencionado. También si el paciente tiene hipertrofia del ventrículo izquierdo, porque los IECAS y los ARA2, recuerden que además de ser antiproteinúricos, son antiremodeladores. ¿Te recuerdas que la angiotensina 2 producía fibrosis? Entonces, al bloquearla es un antiremodelador, por eso en hipertrofia ventrículo izquierdo, un paciente con infarto y además tener hipertensión, es indispensable el uso de los IECAS, ¿no? Entonces, esas son las indicaciones, ¿ya? También en el hipertenso con falla renal crónica. Pero para que tú en un paciente renal crónico puedas utilizar los IECAS, debes tener dos condiciones. Uno, que la tasa de filtración sea más de 30 mililitros por minuto y que los niveles de potasio estén normales o bajos, menos de 5.5. Si el potasio está normal y la tasa de filtración es más de 30, puedes dar IECAS para controlar la presión en un paciente con falla renal crónica. ¿No? Muy bien, entonces, por ahí van las indicaciones de estos fármacos, ¿correcto? Por ahí. ¿Y cuáles son sus reacciones adversas? Sus reacciones adversas, la más frecuente, recuerden que es la tos seca vespertina, que es por el aumento de bradicinina. Esto lo vemos con los IECAS, más no con los ARA2. Entonces, ¿por qué? Porque los IECAS son los que producían el aumento de bradicinina. Los ARA2 no producen aumento de bradicinina, por eso estos efectos adversos son los que se ven con los IECAS, y eso es lo que tienes que tener en cuenta. Ahora, la más grave es, ¿no es cierto?, el angioedema. El angioedema es el más grave. Ya está. Esto se ve con los IECAS, más no con el ARA2. Contraindicaciones. ¿Cuándo están contraindicados los IECAS? En el embarazo. La gestante no puede utilizar ninguno de estos fármacos. Son de la clase D de la FDA. Por lo tanto, hay contraindicación, ¿no? Relativa, porque tienen efecto teratogénico. Entonces, no puedes utilizar IECA ni ARA2 en la gestante, ni tampoco en la estenosis bilateral de la arteria renal. Ahí también está contraindicada. Estenosis bilateral de la arteria renal.
También en la falla renal avanzada no puedes utilizar, o sea, cuando ya la tasa de filtración está muy baja, menos de 30, o los niveles de potasio están elevados, no puedes utilizar los YECAS, porque recuerda que los YECAS, los ARA2, elevan los niveles de potasio, igual que la espironolactona, que es un ahorrador de potasio. Entonces, mucho cuidado con esos fármacos que elevan los niveles de potasio, porque pueden agravar una falla renal. Tienes luego los beta bloqueadores. Recordar los receptores adrenérgicos para entender esto, ¿no? Recuerden que los alfa 1 están en los vasos y hacen vasoconstricción. Miren, vasoconstricción. Los beta 2, por el contrario, hacen vasodilatación. Los beta 2, vasodilatación. El beta 1 está en el corazón, aumentando la fuerza de contracción, aumentando la frecuencia cardíaca, porque recuerden que el tono simpático es excitador, y también están en el riñón, aumentando la renina. Ojo, al estimular los receptores beta 1 en el riñón, aumentamos la secreción de renina. Y el alfa 2 es a nivel presináptico. Inhibe la liberación de norepinefrina. Inhibe la liberación de norepinefrina. Por lo tanto, tiene un efecto regulador. Tiene un efecto regulador. Entonces, el mecanismo de acción lo dice su nombre. El mecanismo es que bloquean a estos receptores. En algunos casos, de manera selectiva, bloquean solo a los receptores beta 1, por eso se llama beta 1, beta selectivos, ¿no? Beta block selectivos, porque solo bloquean al beta 1. Entonces ahí la mnemotecnia es MAVE, ¿ya? Acuérdense, MAVE, metoprolol, atenolol, bisoprolol y esmolol son los beta block selectivos. Pero también tienes los no selectivos, los que te bloquean al beta 1 y al beta 2. Y el beta 1 y el beta 2, los no selectivos, el más representativo es propranolol, timolol, nadolol, pindolol. Esos son los beta block no selectivos, ¿ya? Propranolol, timolol, nadolol, pindolol. Pero también tienes los mixtos, los que te pueden hacer bloqueo beta y también bloqueo alfa, ¿correcto? Esos son los mixtos, ¿no? O de última generación, donde está el abetalol, donde está el carvedilol, ya son beta block mixtos, ¿correcto? Beta block mixtos. Muy bien, porque te hacen bloqueo alfa y bloqueo beta, ¿no? Ya está. Indicaciones. ¿Dónde están indicados, no es cierto, los beta bloqueadores? A ver, las indicaciones de los beta bloqueadores, mucho cuidado, es que son los antianginosos de primera línea, ¿no es cierto? Entonces lo indicamos en angina de pecho, porque son de primera línea, ¿ya? En angina estable, en angina de pecho. Son los antianginosos de primera línea, en el cuadro crónico, en angina estable. ¿Qué más? También lo utilizamos en pacientes con falla cardíaca, porque también reducen la mortalidad al igual que los YECAS en falla cardíaca. Pero solo se utilizan algunos, no todos. El mejor es carvedilol. Luego está metoprolol, bisoprolol y el último aprobado es nebivolol. Por eso hay una mnemotecnia que es Comenbistec. Ya, Comenbistec, carvedilol, M de metoprolol, luego bisoprolol y nebivolol. ¿Ya? Pues la mnemotecnia Comenbistec. Carvedilol, metoprolol, bisoprolol y nebivolol. ¿Ya? Son los 4 beta block aprobados en ICC. También son antiarrítmicos. Entonces, son de la clase 4, de la clase 2 de la clasificación de Bunny-Williams. Y sobre todo se utiliza para arritmias supraventriculares, tipo fibrilación auricular, para controlar su frecuencia cardíaca. Controlan la frecuencia cardíaca en los pacientes con FA. También se utilizan en lo que viene a ser hipertensión arterial. Estamos en pacientes
con hipertensión arterial que tienen migraña, que tienen hipertiroidismo. Recuerden que en hipertiroideo el beta block baja el tono simpático. En paciente micomiraña con hipertiroidismo, paciente que tiene temblor esencial, recuerden que el tratamiento del temblor esencial también es con beta block. Ya está, ahí utilizamos, ¿no? Se utiliza también para la prevención de la hemorragia varicosa. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, utilizamos, ¿no?, los no selectivos, ¿ya? Propranolol, nadolol, carvedilol, en la prevención de hemorragia varicosa, porque los beta block reducen el flujo a nivel de la vena porta, ¿no? También lo utilizamos en la preeclampsia, en los estados hipertensivos del embarazo, ¿ya? Ahí utilizamos, por ejemplo, la betalol, ¿no? La betalol utilizamos en la preeclampsia, ¿ya? También podemos ver el uso de los beta block en el caso de glaucoma crónico. Utilizamos timolol. Recuerden que el timolol bloquea la producción de humor acuoso, con lo cual reduce la presión intraocular. Entonces, en el glaucoma crónico utilizamos timolol, ¿ya? Muy bien. Entonces tienen, ¿no?, esas indicaciones. También, por ejemplo, podemos mencionar acá, ¿no?, en caso de la disección de aorta también, cuando hay esta emergencia hipertensiva, utilizamos la betalol o esmolol por vía endovenosa, ¿ya?, en disección de aorta para controlar la presión en una emergencia hipertensiva. Ya está. Miren, sus reacciones adversas, la más conocida, ¿no?, el famoso broncoespasmo, pues. Broncoespasmo. ¿Y quién lo hace eso? Los no selectivos, porque el beta 2 también hace esto, ¿no? Hace broncodilatación. Broncodilatación. Entonces, al bloquear el beta 2, estás bloqueando la broncodilatación. Por eso su reacción adversa es el broncoespasmo. Y por eso cuando está contraindicado, cuando hay asma, cuando hay EPOC, en el caso de los no selectivos, está contraindicado. O cuando hay bloqueo auriculoventricular, ¿no? Cuando hay bloqueo auriculoventricular, también están contraindicados los beta bloqueadores. Luego tenemos los bloqueadores de canales de calcio. Los famosos calcio antagonistas, ¿no? Bloquean los canales tipo L de calcio. Canales tipo L, los lentos, que están en los vasos. Y se clasifican en dos tipos, los dihidro y los no dihidro. Miren que los dihidros tienen más efecto en los vasos, produciendo vasodilatación. Ahí está la vasodilatación y bajando la resistencia. En cambio, los no dihidro tienen efecto más a nivel cardíaco. Por eso los no dihidros se utilizan más como antiarrítmicos. ¿Dónde está verapamilo diltiazem? Verapamilo el más potente. En cambio de los no dihidro tenemos los pinos, ¿no? Nifedipino de acción corta, amlodipino que tiene acción larga, etcétera, ¿no? Miren el nisoldipino que tiene hasta por 1000 veces el efecto a nivel de la vasculatura periférica. Entonces, los dihidro tienen efecto periférico y los no dihidro, verapamilodiltiazem, tienen efecto central a nivel cardíaco. Bloquear los canales L, ahí está, miren, estamos bloqueando los canales L, entonces bloqueamos la entrada de calcio en el músculo liso y por lo tanto bloqueamos la contracción del músculo liso, ¿no? Porque acá, miren, vamos a recordar, ¿ya?, de la contracción del músculo liso, ¿eh?, en los vasos. Entonces, el músculo liso de los vasos, al igual que el músculo, en este caso cardíaco, depende del calcio extracelular, ¿no? Porque, como pueden ver, el calcio extracelular ingresa, se une con la calmodulina, ¿ya?, en el citoplasma. A diferencia del corazón, en el músculo cardíaco, el calcio se unía a la troponina C. Acá se une con la calmodulina y este complejo es el que finalmente activa a enzimas llamadas quinasas que van a fosforilar. Y estas quinasas lo que hacen es fosforilar las cadenas de miosina, con lo cual la miosina con la actina interactúan, produciendo la contracción del músculo liso. Es importante esa fosforilación.
Y para activar esas enzimas llamadas quinasas, tiene que unirse el calcio con la colmodulina. Entonces el calcio es que le inicia toda la cascada. Entonces estos fármacos lo que hacen es acá, bloquear los canales de calcio. ¿Ya? Bloquear los canales de calcio. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, ¿en qué casos lo indicamos? Indicaciones de los calcio antagonistas. Bueno, lo podemos indicar en paciente con hipertensión arterial, sobre todo cuando tiene, por ejemplo, fenómeno de Raynaud, cuando tiene angina de Prinzmetal, que es producido por vasoespasmo coronario. Los calcio antagonistas son buenos vasodilatadores también a nivel del corazón. Por eso lo indicamos en angina de Prinzmetal, es su tratamiento de elección. O el fenómeno de Raynaud, que es un estado de vasoespasmo. Entonces, en esos estados, hipertensión con fenómeno Raynaud, hipertensión con angina de Prinzmetal, va muy bien calcio antagonistas. Lo utilizamos como antiarrítmicos, los no dihidro, ¿no? Antiarrítmicos de clase 4 para arritmias supraventriculares tipo FA, igual que el beta block, para controlar la frecuencia cardíaca en el FA. Lo utilizamos como antiarrítmicos, lo utilizamos como tocolítico y como antihipertensivo en preeclampsia. ¿Quién cumple esas características? Nifedipino. Recuerden que el nifedipino es el tocolítico más potente y también lo utilizamos en estados hipertensivos del embarazo como antihipertensivo. ¿Ya? Entonces, nifedipino, ¿no? Prevención del vasoespasmo en hemorragia subaracnoidea aguda, el nimodipino. Nimodipino. Prevención del vasoespasmo en hemorragia subaracnoidea. También lo utilizamos en encalasia, en espasmo difuso del esófago. Como acá hay mucha contracción, en el caso de la acalasia hay una contracción excesiva del esfínter esofágico inferior. Y en el espasmo difuso hay una contracción excesiva del cuerpo del esófago. Entonces también ahí utilizamos como parte de manejo médico calcio antagonistas, ¿no? Nifedipino, ¿ya? Nifedipino. Muy bien, entonces esas son las indicaciones que le damos, ¿no es cierto?, a los calcio antagonistas. Su reacción adversa más frecuente, el edema, ¿correcto? El edema que se ve en los pacientes que consumen calcio antagonistas. También se observa en el caso de los dihidropiridínicos, ¿ya? Se produce taquicardia refleja, que se ve en los dihidropiridínicos, más no en los no dihidro, porque los no dihidro causan bradicardia, ya que frenan al nodo auriculoventricular. Entonces, los no dihidro causan bradicardia, pero los dihidro producen taquicardia refleja. Ya está, producen estreñimiento también, constipación, ¿ya? Muy bien. Contraindicaciones, donde no puedes utilizar calcio antagonistas, falla cardíaca sistólica. Está contraindicada si hay falla cardíaca sistólica. Ya está. Y ahora vamos a ver ya por entidades clínicas. También podemos enfocar el estudio de farmacología, ¿ya? Entonces, tenemos los antihipertensivos, el grupo de los antihipertensivos, ¿ya? Entonces, vamos a clasificarlo por el punto de acción, ¿correcto? Por el punto de acción. Entonces, por ejemplo, tenemos los vasodilatadores, o sea, los que actúan acá, ¿no es cierto? Haciendo vasodilatación. Entonces, ¿quiénes hacen vasodilatación y por lo tanto bajan la resistencia vascular periférica? Y con ello bajan la presión. Porque ya hemos dicho, presión arterial es igual a gasto por resistencia vascular. Ahora, gasto es volumen por frecuencia cardíaca. Entonces, si tú bajas la resistencia o bajas la frecuencia o bajas la volemia, bajas la presión arterial. Entonces, los que hacen vasodilatación, lo que están haciendo es bajar la resistencia y con ello bajan la presión. Entonces, por ejemplo, ahí, ¿quiénes están? Están los IECAS, ¿no? O sus hermanas, los ARA2, que ya saben la diferencia, ¿no? Los IECAS trabajan un nivel más superior, bloqueando a la ECA. Y los ARA2 bloquean los receptores. Entonces, los IECAS bloquean la síntesis de angiotensina 2 y los ARA2 bloquean los receptores
receptores AT1 de la angiotensina 2. ¿Ya? Son potentes vasodilatadores mixtos, ¿ah? Tanto arterial como venoso, pero principalmente arterial, ¿no? Más que venoso. Son principalmente vasodilatadores arteriales. ¿Ya? Muy bien. Otro grupo de antihipertensivos que también son vasodilatadores son los calcio antagonistas, definitivamente. Los calcio antagonistas, al bloquear los calcios tipo L, generan vasodilatación, como hemos visto. ¿Ya? También están acá otros vasodilatadores directos como la hidralacina. ¿Ya? La hidralacina también es un vasodilatador que lo utilizamos en crisis hipertensivas. Los derivados de nitratos, el nitroprusiato, que es el antihipertensivo más potente, ¿no? También es un vasodilatador mixto, miren, porque la hidralacina es principalmente arterial, el calcio antagonista también, pero el nitroprusiato, al igual que los YECA, son vasodilatadores mixtos, tanto arterial como venoso, pero es más potente el nitroprusiato, es más potente. Por eso se considera el antihipertensivo más potente. Entonces, esos son los vasodilatadores, ¿no? Como antihipertensivos. Vamos con otro grupo de antihipertensivos, ¿no? Los que trabajan, por ejemplo, a nivel central, a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Están los agonistas alfa 2. Agonistas, ojo, muchas veces se equivocan acá. Está la clonidina, está metildopa. Metildopa, clonidina son antihipertensivos cuyo mecanismo de acción es estimular los alfa 2. ¿Y te acuerdas qué hacía el alfa 2? Regulaba, porque el alfa 2 te inhibía la liberación de norepinefrina. Inhibía la liberación de norepinefrina. Entonces es un regulador de la liberación de norepinefrina. ¿Ya? Luego tienes acá los que trabajan a nivel cardíaco, que son los beta bloqueadores. ¿Ya? Entonces los beta bloquean los receptores beta 1, con lo cual bajan la frecuencia cardíaca. Entonces, al bajar la frecuencia cardíaca, la fuerza de contracción, es que es de esa manera como bajan la presión. ¿Ya? Y luego tienes los diuréticos. En el caso de los diuréticos, ¿no es cierto? Acá tienes los diuréticos que trabajan a nivel del riñón. ¿Qué es lo que hacen? Bajan la volemia y con eso bajan la presión arterial. Pero ojo, los diuréticos a largo plazo bajan la resistencia vascular. Y ese es su principal mecanismo para bajar la presión. O sea, su efecto a corto plazo para bajar la presión es bajar la volemia por su efecto diurético. Pero su principal efecto para bajar la presión a largo plazo, que es lo que quieres, es interferir con la entrada de calcio en los vasos, con lo cual bajan la resistencia. Eso es muy importante. Eso es saber farmacología. Cuando te pregunten, ¿por qué los diuréticos, no? Las tiazidas, pues los más conocidos, ¿no? Las tiazidas, la hidroclorotiazida. ¿Por qué baja la presión? No tanto por reducir la volemia, sino por reducir la resistencia. Ese es su principal efecto, ¿ya? Muy bien, entonces esos antihipertensivos son los que se utilizan, ¿ya? Y podemos precisar, pues, que los YECAs, por ejemplo, lo utilizamos en la hipertensión cuando el paciente tiene diabetes, cuando el paciente tiene falla cardíaca, cuando tiene proteinuria, cuando tiene microalbuminuria, cuando tiene hipertrofia ventrículo izquierdo, ¿no es cierto? Cuando tiene enfermedad renal, les mencioné, pero la tasa de filtración debe estar más de 30 o los niveles de potasio normales. Si es así, puedes dar YECA o ARA2 en paciente que tiene falla renal, ¿no? Ya está. Contraindicado en gestantes, contraindicado en estenosis bilateral de la arteria renal. Los calcio antagonistas son de elección en el paciente hipertenso que tiene fenómeno de Raynaud, que tiene angina de Prinzmetal, en paciente con fibrilación auricular para controlar su frecuencia cardíaca, ¿no es cierto? Y también en la falla renal crónica, cuando ya no puedas utilizar YECAs. ¿Qué pasa si tu paciente con falla renal crónica, su tasa de filtración está menos de 30 o sus niveles de potasio están elevados, más de 5.5?
Entonces ya no puedes utilizar YECA para controlar la presión en ese paciente. Entonces ahí es donde das calcio antagonistas, en el paciente con falla renal avanzada. La hidralazina se utiliza en casos de emergencias hipertensivas y puedes utilizarla sin problema en el embarazo, ¿no? Puedes utilizarla sin problema en el embarazo, ¿ya? Mucho cuidado con una reacción adversa que es el lupus-like, ¿no? Hidralazina puede inducir lupus inducido por fármacos. El nitroprusiato también lo utilizamos en emergencia y hemos dicho que es el más potente de los antihipertensivos, ¿ya? Más potente de los antihipertensivos. Contraindicado en el embarazo, produce anemia megaloblástica porque altera la absorción de vitamina B12, ¿ya? Altera la absorción de vitamina B12. Muy bien, metildopa lo utilizamos en el embarazo, en preeclampsia. ¿Ya? Mucho cuidado con su reacción adversa que produce hepatitis, produce necrosis hepatocelular. ¿Ya? Entonces produce hepatotoxicidad, metildopa. También produce hiperprolactinemia. ¿Ya? Recuerden que estos fármacos pueden elevar la prolactina. El beta-block lo hemos dicho en paciente hipertenso que tiene migraña, paciente hipertenso que tiene hipertiroidismo para bajar el tono simpático, paciente hipertenso con temblor esencial, paciente hipertenso con fibrilación auricular, paciente hipertenso con angina, porque es el antianginoso de primera línea. Entonces, en ese contexto, los beta-block van muy bien. El problema es con su efecto adverso de los no selectivos, el broncoespasmo. Mucho cuidado en pacientes con EPOC, en pacientes con asma, ¿no? Tiazidas va muy bien en el paciente hipertenso de raza afroamericana, ¿ya? En el paciente hipertenso con osteoporosis, porque recuerden que las tiazidas son los únicos diuréticos que empleas o que permiten la reabsorción de calcio. Por eso lo utilizas en hipertenso con osteoporosis, también cuando tiene cálculos de oxalato de calcio, acuérdense, porque trata la hipercalciuria, ya que las tiazidas reabsorben calcio, ¿no? También en el paciente hipertenso adulto mayor va muy bien las tiazidas como manejo de la hipertensión, ¿ya? Mucho cuidado en pacientes con gota, porque la tiazida eleva el ácido úrico. Mucho cuidado en pacientes con dislipidemia. Está contraindicado en pacientes con gota, porque eleva el ácido úrico, en dislipidemia, porque eleva colesterol, triglicéridos, ¿no? Ojo que puede producir plaquetopenia, puede producir pancreatitis aguda, ¿no? Como reacciones adversas, ¿ya? Y está contraindicado en gota y en dislipidemia. Ya está. Esos entonces son los grupos de antihipertensivos. Luego tenemos lo que viene a ser los nitratos. Los nitratos son un grupo de fármacos que se utilizan para la angina, ¿no? Se utilizan para la angina. Miren su mecanismo de acción. Son dadores de óxido nítrico. Esos son los nitratos. Son dadores de óxido nítrico. Producen óxido nítrico. Recuerda que el óxido nítrico produce como segundo mensajero al GMP cíclico y el GMP cíclico, miren, estimula lo que viene a ser la desfosforilación porque activa a fosfatasas y hace la desfosforilación de la miosina. Y si la miosina no está fosforilada, entonces se relaja el músculo liso. Para que se contraiga el músculo liso debe haber una fosforilación, ¿ya? Entonces miren cómo acá el óxido nítrico, a través de su segundo mensajero, que es el GMP cíclico, produce relajación del músculo liso, produciendo vasodilatación. Entonces, eso es efecto, vasodilatación, pero ojo, principalmente de las venas, más que de las arterias. Ojo, es un venodilatador los nitratos, ¿no? A diferencia de los calcios antagonistas que causan vasodilatación, pero principalmente de las arterias. Acá es principalmente de las venas, ¿ya? Entonces, ¿en dónde lo utilizamos? Las indicaciones de los nitratos básicamente están en la angina, son los antianginosos, pero solo sintomáticos, ¿no? Por ejemplo, en la angina estable se utiliza el dinitrato de isosorbide, ¿ya? Dinitrato de isosorbide,
que puede ser por vía oral, puede ser en parches, ¿ya? Y hay que siempre espaciar la dosis del dinitrato de isosorbide y el mononitrato de isosorbide, porque tienen un efecto llamado taquifilaxia, ¿no? O sea, que cada vez necesita más dosis el paciente para tener el mismo efecto. Por eso que debemos espaciar las dosis de los nitratos cuando se dan en forma crónica. Pero también en el cuadro agudo, en el Zika, ¿no? Se utiliza nitroglicerina, ¿ya? Por vía sublingual y si no responde, por vía endovenosa. Entonces, para los cuadros agudos, nitroglicerina. También para el edema agudo de pulmón, ¿ya? Para ese edema agudo de pulmón hipertensivo, ¿no? Cuya presión sistólica está más de 110, ese se llama edema agudo hipertensivo. Utilizamos también nitroglicerina, ¿ya? Va muy bien con nitroglicerina el edema agudo hipertensivo, ¿ya? Muy bien. También se puede utilizar como los beta block en la prevención de la hemorragia varicosa. En las hemorragias varicosas, para prevenir, puede utilizar beta block, puede utilizar nitratos. Su reacción adversa más conocida, la cefalea, ¿no? La cefalea también puede dar hipotensión, ¿no? Y obviamente eso puede inducir incluso en adultos mayores coma, sobre todo cuando interacciona, acuérdense eso, esta interacción es importante de los nitratos con los inhibidores de la fosfodiesterasa, porque pueden inducir al paciente a una hipotensión severa y pueden inducir coma. ¿Y quiénes son los inhibidores de la fosfodiesterasa? El sildenafilo, el famoso sildenafilo, que produce también vasodilatación, pero que principalmente se utiliza para la disfunción eréctil, ¿no? El famoso Viagra. El Viagra contiene como principio activo al sildenafilo. ¿Y cuál es su mecanismo de acción? El mecanismo de acción del sildenafilo es esto, inhibidor de la fosfodiesterasa. Miren que la fosfodiesterasa metaboliza el GMP cíclico. Entonces, si tú bloqueas a la fosfodiesterasa con el sildenafilo, aumentas el GMP cíclico. Entonces, al dar nitrato, que produce más GMP cíclico, y al dar un inhibidor de fosfodiesterasa, potencias más la producción de GMP cíclico, con lo cual, si juntamos ambos, entonces hay mucho GMP cíclico que puede inducir una hipotensión severa que lo puede llevar a coma el paciente. ¿Ya? Por eso mucho cuidado. El urólogo, antes de recomendar el uso de sildenafilo para la disfunción eréctil, primero pregunta si el paciente tiene angina o está tomando nitratos, ¿no? Porque esta interacción, obviamente, hay que tener cuidado, ¿ya? Porque está contraindicada. No podemos juntar esos dos fármacos. Luego tenemos acá los nitratos. A ver, perdón, los inotrópicos. En el caso de los inotrópicos, los fármacos cardiotónicos más conocidos son los digitálicos, ¿no? Ahí está como máximo representante la digoxina, ¿ya? Cuyo mecanismo de acción es bloquear, miren, hace bloqueo de la bomba de sodio y potasio. Al bloquear la bomba de sodio y potasio, recuerda que la bomba saca 3 sodios y mete 2 potasios. Entonces, al bloquear, se despolariza la membrana del miocito. ¿Por qué? Porque acuérdate que la bomba de sodio y potasio es el que establece el potencial de reposo. Si lo bloqueamos, entonces la carga se invierte. Eso hace que se abra canales de calcio que se intercambian con sodio. Entonces, de esa manera el calcio entra. Y un calcio elevado en el citoplasma del miocito aumenta la contractibilidad. De ahí su efecto inotrópico. Entonces, cuando te pregunten por qué se produce el efecto inotrópico positivo de la digoxina, es decir, por el bloqueo de la bomba de sodio y potasio, que hace que se estimule el intercambiador sodio-calcio. Y de esa manera el calcio entra y eso genera el ionotropismo positivo. Pero es cronotropismo negativo, porque estimula al vago. Ojo, estimula al vago. La digoxina aumenta el estímulo vagal. Entonces va a bajar la frecuencia cardíaca. Entonces miren el efecto de la digoxina. Mientras que el beta block,
Mientras que el calcio antagonista es cronotrópico, ionotrópico negativo, son cardioinhibidores. La digoxina es ionotrópico positivo, cronotrópico negativo. Miren esa diferencia. Hay que tener en cuenta que la digoxina tiene eliminación renal, entonces mucho cuidado con su intoxicación, ¿ya? Es frecuente que les pregunten de la intoxicación por digoxina porque su índice terapéutico es muy estrecho. Cuando un fármaco tiene un índice terapéutico muy estrecho, su intoxicación es frecuente, ¿no? Y se define cuando la concentración es más de 2 nanogramos por mililitro a nivel sérico. ¿Qué factores favorecen la intoxicación por digoxina? Factores como lo que les había comentado, la insuficiencia renal, ¿ya? La hipocalemia o la hipercalcemia o la acidosis, aumento de hidrogeniones, ¿ya? La hipoxia, la insuficiencia respiratoria, también el hipotiroidismo. El hipotiroidismo potencia o favorece la intoxicación por digoxina. Entonces, miren esos factores: insuficiencia renal, insuficiencia respiratoria, acidosis, hipocalemia, hipercalcemia, hipotiroidismo o la combinación con otros fármacos. Cuando tú juntas digoxina con estos fármacos, que la mnemotecnia es a ver quién, ¿ya? A ver quién. Amiodarona, verapamilo y quinidina. Amiodarona, verapamilo y quinidina. Mucho cuidado, porque esos 3 fármacos pueden condicionar la intoxicación por digoxina. Y cuando se produce esa intoxicación, el paciente empieza a hacer síntomas gastrointestinales, ¿ya? Tiene anorexia, tiene náuseas, tiene vómitos, puede ver de color amarillo todo, eso se llama xantopsias, puede hacer alucinaciones, cuadro de psicosis también, y produce arritmias, ¿ya? ¿Cuál es la arritmia más frecuente en la intoxicación? Las extrasístoles ventriculares, en grupo de 2, que se llama bigeminismo. Por eso habrás escuchado el pulso bigeminado. ¿Dónde lo encontramos? En la intoxicación por digoxina. Pulso bigeminado, ¿ya? Extrasístoles ventriculares. Es la arritmia más frecuente producida en la intoxicación. Pero la arritmia más específica producida en la intoxicación por digoxina es la taquicardia auricular con bloqueo auriculoventricular. Taquicardia con bloqueo es la intoxicación, es la arritmia más específica de la intoxicación por digoxina. ¿Mm? Ya está, entonces hay que tener en cuenta esos datos. En el electrocardiograma vamos a ver descenso del segmento ST, ¿ya? Eso le llaman la cubeta digitálica, un infradesnivel del segmento ST. ¿Dónde lo indicamos? La indicación de la digoxina es básicamente en un paciente con falla cardíaca que tiene arritmias supraventriculares, ¿no? La más frecuente, la FA. Cuando un paciente tiene fibrilación auricular asociado a falla cardíaca y quieres controlar su frecuencia cardíaca de esta arritmia, ahí le das digoxina, ¿ya? Porque si a ti te dicen, ¿con qué controlas la frecuencia cardíaca de un paciente que está fibrilando? Con beta block. Si no puedes darlo, calcio antagonistas. Con eso controlas la frecuencia cardíaca. Pero si el paciente con FA tiene falla cardíaca asociada, ahí es donde empleas digoxina, ¿ya? Ahí es donde empleas digoxina. Muy bien. Otros inotrópicos tenemos acá lo que viene a ser un fármaco sensibilizador de los canales de calcio, para que entre más calcio y aumente la fuerza de contracción. Ese fármaco recibe el nombre de levosimendan. Levosimendan, ¿ya? Es un sensibilizador de calcio. Otro, también por acá, es el inhibidor de la fosfodiesterasa 3. Si tú inhibes la fosfodiesterasa 3, aumentas el AMP cíclico, y si aumentas el AMP cíclico, aumentas las quinasas que fosforilan y más contracción. Entonces, ¿quiénes son los inhibidores de la fosfodiesterasa 3? Milrinona. Milrinona. Entonces, estos fármacos se utilizan en cuadros de shock, en cuadros de falla cardíaca avanzada, ¿ya?
pero también hay que mencionar que aumentan mortalidad en esos pacientes y son proarrítmicos, inducen arritmias, ¿ya? Por eso se utilizan en casos avanzados, en casos refractarios al manejo convencional, ¿ya? De una falla cardíaca o de un paciente en shock. Y también tenemos acá el otro mecanismo que viene a ser estimular los receptores beta del corazón. Si yo estimulo directamente los receptores beta del corazón, los beta 1, vamos a tener un efecto inotrópico. Entonces, ahí tenemos estos de acá, ¿no? Las catecolaminas. Por ejemplo, la dobutamina principalmente estimula los receptores beta 1 del corazón. Eso es un buen inotrópico. También por ahí estimula los beta 2 y en menor importancia los alfa 1. ¿Se dan cuenta? Pero principalmente el beta 1 del corazón. Pues es un buen inotrópico. La dopamina, dependiendo de la dosis, ¿no? Cuando son dosis bajas de dopamina, se estimula el beta 1 del corazón. Cuando son dosis altas, estimula el alfa 1 de los vasos. ¿Ya? Acuérdate que acá el beta 1 está en el corazón, el alfa 1 está en los vasos haciendo vasoconstricción, el beta 2 es vasodilatación. Entonces miren la diferencia en la selectividad de los receptores, ¿no? Ya está. La epinefrina estimula principalmente los receptores beta 1 y menos los alfa. La norepinefrina es al revés, más el alfa 1 que los beta 1. La epinefrina también puede estimular al beta 2, porque hemos dicho, tiene más selectividad por los receptores beta, la epinefrina. Por eso lo utilizas en el paro cardíaco, en la anafilaxia, es el tratamiento de elección. En asma también se utilizaba epinefrina. En cambio, la norepinefrina, al ser más selectivo por receptores alfa 1, es el vasopresor de elección en shock séptico. En shock cardiogénico también de primera línea utilizamos norepinefrina, pero acuérdate sobre todo del shock séptico. Acuérdate que en el shock séptico hay vasodilatación. Por eso el vasopresor de elección es la norepinefrina, shock séptico. Y la fenilefrina tiene solo selectividad por alfa 1 y no tiene su efecto en los receptores beta. Por lo tanto, es más específico, ¿no? La fenilefrina solo te estimula los alfa. En cambio, la epinefrina, la dopamina, la dobutamina te estimulan alfa beta, pero con diferente selectividad, como estás viendo. En el grupo de los antianginosos, hay que recordar, en la angina, el flujo a nivel del miocardio está disminuido. Entonces, ¿cómo podemos mejorar eso? Allá podemos mejorar a nivel central, ¿no? A nivel cardíaco, con los beta bloqueadores, que son los antianginosos de primera línea. O los calcio antagonistas, que hacen vasodilatación arterial. O los nitratos, que son venodilatadores. Esos son los tres antianginosos clásicos, ¿no? El beta block, ¿por qué es antianginoso? Porque al bajar la frecuencia cardíaca, prolonga la diástole, porque al volverse más lento el corazón, el ciclo dura más. ¿Y qué parte del ciclo cardíaco tiene mayor duración? La diástole. Y recuerden que en diástole el corazón se perfunde más. Pero además de eso le estás bajando lo que viene a ser el trabajo al corazón, porque le estás bajando la fuerza de contracción. Entonces, si le bajas la contractibilidad, le estás haciendo trabajar menos al corazón y por lo tanto va a necesitar menos oxígeno. Entonces, esa es otra forma también de hacer un efecto antianginoso, ¿no? Por parte de los beta block. Entonces, el beta block le baja el trabajo al corazón, le aumenta la diástole para perfundirlo más. Ese es su efecto antianginoso. Y previene arritmias ventriculares en corazón infartado. Y ese es un efecto muy importante y por eso es el de primera línea como antianginoso, porque previene arritmias en corazón infartado. Por eso es el antianginoso de primera línea, que mejora pronóstico.
El calcio antagonista, al ser vasodilatador arterial, baja la poscarga. Si te hace vasodilatación, baja la resistencia a la salida de la sangre. Entonces te baja la poscarga. Y te está bajando entonces el trabajo del corazón, porque el corazón, al tener los vasos dilatados, entonces va a expulsar la sangre con más facilidad. Tiene menos resistencia a la eyección. Entonces le estás bajando el trabajo al corazón. Y además recuérdate que los calcio antagonistas son buenos vasodilatadores coronarios. Por eso son de elección en la angina de Prince-Metal. Entonces, al hacer vasodilatación coronaria, aumenta el flujo a nivel cardíaco. Y los nitratos son principalmente venodilatadores, con lo cual al ser venodilatadores, te bajan la precarga, que es el otro trabajo del corazón, ya que el otro trabajo del corazón es llenarse de sangre. Entonces, los nitratos bajan la precarga, bajan el llenado del corazón, porque al hacer venodilatación, la sangre se acumula en las venas. Recuerden que las venas son reserva de volumen. Entonces, ese es el efecto antianginoso de los nitratos, bajar la precarga, ¿no? Por eso también en algunos casos se emplea en edema agudo de pulmón. Ya lo habíamos dicho, la nitroglicerina lo damos en edema agudo de pulmón, ¿no es cierto? Porque bajan la precarga, sobre todo hipertensivo, ¿no? Ya está. Entonces ahí tienen los 3 antianginosos típicos: beta bloca la cabeza, alternativa calcio antagonista, o simplemente el sintomático, que es el nitrato. El nitrato es el único que no mejora pronóstico en la cardiopatía isquémica, solo es sintomático. Bueno, luego hay otros antianginosos modernos, como la trimetazidina. La trimetazidina, doctores, lo que hacen es bloquear la beta oxidación de ácidos grasos. ¿Qué es lo que consume el miocito cardíaco para producir ATP? Acuérdense que el músculo cardíaco consume ácidos grasos para producir ATP, pero consume bastante oxígeno. Ese es el gran problema. Pero cuando el corazón está sano, el corazón se da el lujo de consumir ácido graso para producir ATP a costa de bastante consumo de oxígeno. Pero si tiene isquemia, si tiene angina, no puede darse ese lujo. Entonces la trimetazidina bloquea la beta oxidación de ácidos grasos, que consume bastante oxígeno para producir ATP, y estimula el consumo de glucosa como fuente energética, que también te produce ATP, pero a costa de poco oxígeno. Esa es la diferencia. Entonces, la trimetazidina es un fármaco antianginoso que cambia el metabolismo del miocardio a favor de glucosa para producir ATP, pero a costa de bajo consumo de oxígeno. Y la ivabradina es otro antianginoso que bloquea la corriente eléctrica en el nodo sinusal. Esa corriente a base de iones sodio, ¿correcto? En el nodo sinusal. Con lo cual, si te inhibe la corriente eléctrica del nodo sinusal, este se hace más lento, generando bradicardia, y la bradicardia que prolongaba la diástole. Y el corazón se nutre en diástole. Entonces, de esa manera aumenta la perfusión. ¿Ya? Son otros antianginosos. Muy bien. Y finalmente tenemos la farmacología en el paciente con falla cardíaca. Para eso es importante entender, ¿no?, la fisiopatología. ¿Qué se produce en la falla cardíaca? Miren, en la falla cardíaca, doctores, recuerden que el tono simpático está aumentado, el tono simpático en un corazón con falla cardíaca. Está aumentado el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, las catecolaminas, la angiotensina 2 están aumentados en un paciente con falla cardíaca. Y estos dos sistemas a largo plazo producen efectos deleterios en el corazón. Entonces, ¿qué hay que hacer en el paciente con falla cardíaca? Hay que bloquearlos, pues. Hay que bloquear al tono simpático, hay que bloquear al sistema renino. Eso es lo que hay que hacer en el manejo de la falla cardíaca. Entonces, bloqueando el sistema renina, ¿quiénes son? Los IECAS, los ARA2, son los que bloquean al sistema.
porque por eso son los fármacos que bajan la poscarga principalmente, ¿no? Yeca, captopril, enalapril, lisinopril, ¿no? Cel, y ARA2, Bácalo, valsartán, candesartán, losartán. Entonces, estos fármacos son los pilares en el tratamiento de la falla cardíaca, porque te inhiben al sistema renina-angiotensina, que está muy hiperactivado en el paciente con falla cardíaca. Y de paso son antirremodeladores, porque recuerda que la angiotensina 2 producía fibrosis. Es por eso que estos fármacos, YECAS y ARA2, bajan mortalidad. Ojo, bajan mortalidad, porque son antirremodeladores. Luego tenemos los beta bloqueadores. Los beta block también se utilizan en el paciente con falla cardíaca. Te bloquean el tono simpático. Ya te dije, comen bistec, ¿no? Comen bistec. Solo 4 beta block están aprobados en ICC. Carvedilol, metoprolol, nebivolol y bisoprolol. Solo esos 4 están aprobados en ICC. Y también te bajan la mortalidad, porque acuérdate que la epinefrina, la norepinefrina, al igual que la angiotensina 2, te producen fibrosis del corazón. Entonces también son antirremodeladores los beta block. Por eso te bajan la mortalidad, ¿ya? Entonces hasta ahí tenemos estos dos componentes útiles en el tratamiento de la falla cardíaca. Entonces quiero que vean ahora desde otra perspectiva. Miren, este es el paciente con falla cardíaca, ¿no? Muy sintomático, descompensado. Y si representamos el corazón, ¿no?, de este burrito que tiene falla cardíaca, vamos a ver que la resistencia, miren, que está representado por la pendiente, y lo que está llevando el burrito están aumentados. O sea, lo que les quiero decir es que está aumentado en un paciente con falla cardíaca, está aumentado la poscarga, que está representado por la pendiente, y está aumentado la precarga, que está representado por la carga que está llevando el burrito. Entonces, miren, el paciente con falla cardíaca tiene aumentado la precarga, que es el retorno venoso, y la poscarga, que es la resistencia a la salida de la sangre. Así está el paciente con falla cardíaca, ¿no? Tiene bastante precarga y poscarga. Entonces, ¿qué debemos hacer? En primer lugar, bajarle esto. Hay que bajarle la poscarga. Entonces, le hacemos esto, ¿ves? Bajamos la poscarga, bajamos la resistencia al burrito. ¿Con qué? Con YECA, con ARA2, con eso bajamos la precarga. YECA o ARA2, ¿correcto? Ya está. Pues son los fármacos que están, ¿no es cierto?, de primera línea para el paciente con falla cardíaca. Una vez que le has bajado la poscarga, ahora bájale la precarga, miren. ¿Con qué? Con diuréticos, que básicamente son sintomáticos. Tiazida, si es edema leve, furosemida, si es edema agudo del pulmón. Ojo, los diuréticos solo son sintomáticos, no bajan la mortalidad. A diferencia de los YECAS, ARA2, beta block, que sí te bajan mortalidad. No, los diuréticos solo son sintomáticos. Entonces, con esto ya le has hecho bastante al corazón, le has bajado la poscarga y la precarga. Debería mejorar. Si mejora, como están viendo acá, mejoró, entonces le agregas beta block. Y eso se conoce con el nombre de la trípode del tratamiento de la ICC, ¿no? Le das YECA para bajar la poscarga, diuréticos para bajar la precarga, y si mejora, le sumas beta block. Esa es la trípode del tratamiento del ICC. Pero ¿qué pasa si no mejora? Miren, sigue descompensado. Entonces ahí ya no puedes dar beta block. Ojo, beta block lo das cuando el paciente está compensado, cuando se va a ir de alta. Ya lo compensaste, ahí le das beta block. Pero si el paciente sigue descompensado, ahí no le puedes dar beta block. Cuando está descompensado el paciente, lo que le das es los bloqueadores de los receptores de aldosterona. ¿Y quiénes son los bloqueadores de los receptores de aldosterona? Espironolactona, que también te baja la mortalidad, porque la aldosterona, al igual que la norepinefrina, al igual que la angiotensina, te produce fibrosis. Entonces, mucho cuidado, el espironolactona es antifibrótico en el paciente con falla cardíaca. Por eso la dosis es 25 miligramos por día. No es como en el cirrótico para hacer
para tener un efecto diurético, le damos 100 miligramos por día, ¿no? Acá es 25, que es dosis antifibrótica. Pero como produce ginecomastia, muchos usan la eplerenona. La eplerenona también es un antagonista de los receptores de aldosterona, pero que no produce que no produce ginecomastia. Entonces, miren, ahí está el tratamiento del paciente con falla cardíaca. Ya está. Y cuando el paciente con falla cardíaca tiene asociado fibrilación auricular, o sea, trastorno del ritmo, es ahí donde debes emplear un inotrópico positivo. Entonces, es como esto, ¿no? Mira, le has bajado al burrito la precarga, le has bajado la poscarga. Entonces, ya le has bajado el factor mecánico hemodinámico al paciente, al burrito. Pero sin embargo, no quiere trabajar, no ha aumentado su funcióncito. Entonces, ahí le das un latigazo, ¿no? O sea, un inotrópico positivo, aumentar la contractibilidad, y ahí es darle digoxina, ¿no? Porque ya acá el factor mecánico no es el problema, sino el factor eléctrico. Eso es lo que le está descompensando. Cuando veas un paciente con falla cardíaca descompensado, que no mejora con yeca, diuréticos, es porque tal vez tiene una arritmia de fondo. O sea, su problema ya no es mecánico, hemodinámico, sino su problema es eléctrico. Entonces, si diagnosticas o encuentras un paciente con falla cardíaca descompensada y que tiene fibrilación auricular, tienes que darle digoxina para controlar su frecuencia cardíaca, porque ese trastorno del ritmo es lo que le está descompensando. Ya está. De estos fármacos, quiero hacerte recordar que solo los YECA-SARA2, los beta-block y la espironolactona, que son los antagonistas de la aldosterona, son los que bajan mortalidad. ¿Quiénes no bajan mortalidad? Diuréticos, digoxina. Diuréticos, digoxina, no bajan la mortalidad. ¿Hay algo mejor que los YECAs? Miren, los YECAs están en la punta del tratamiento del paciente con ICC. Entonces, ¿hay algo mejor que los YECAs? Sí. Son los inhibidores de la neprilicina, los famosos INRA, ¿ya? Así se llaman esos fármacos, INRA. Son inhibidores de la neprilicina y también inhibidores del receptor de angiotensina. Entonces, este es un fármaco compuesto que tiene dos principios activos, que es el sacubitril, que es el inhibidor de neprilicina, junto con valsartán. Entonces vienen estos dos principios activos, que es inhibidor del receptor de angiotensina. Entonces, ¿por qué un inhibidor de neprilicina? Es que acuérdate que hay alguien que nos defiende en la falla cardíaca, que son los péptidos natriuréticos. Los péptidos natriuréticos le hacen la pelea al tono simpático, a la angiotensina, porque hacen los efectos contrarios. Recuerden que los péptidos natriuréticos son los cardioprotectores endógenos, porque evitan el remodelado, hacen vasodilatación, bajan el tono simpático, bajan la volemia. O sea, le dan la contra al sistema simpático y a la angiotensina. Entonces, en el paciente con falla cardíaca, los péptidos natriuréticos se comportan como los grandes defensores del corazón, ¿correcto? Entonces, sería bueno aumentar la vida media de los péptidos natriuréticos. ¿Cómo? Bloqueando a la enzima que los metaboliza. ¿Y quién es la enzima que metaboliza? La neprilicina. Por eso un fármaco moderno para el tratamiento de la falla cardíaca son los INRA, inhibidores de neprilicina, donde está el sacubitril, inhibidor de los receptores de aldosterona, donde está el valsartán, ¿ya? Y estos también han demostrado bajar la mortalidad, obviamente, porque tienen un ARA2 ahí, ¿no? Incrustado, ¿no? Entonces han demostrado bajar la mortalidad y son mejores que los YECAs. Por eso cuando un paciente con falla cardíaca ves que no mejora con YECA, reemplázalo. Reemplaza con los INRA, que son los fármacos modernos que también se emplean y que incluso han demostrado ser mejor que los YECAs, ¿no? ¿Ya? Son mejores que los YECAs. Muy bien, esa es entonces la farmacoterapia del paciente con falla cardíaca.
El control de la presión arterial, chicos, es a corto plazo, estamos a corto plazo, y es a largo plazo. El a corto plazo es por los varoreceptores, ¿correcto? Es por los varoreceptores. Ese es el control a corto plazo. Estos varoreceptores, acuérdense que